Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 9:06. Bienvenidos a Matices, en nuestro nuevo programa de análisis y debate aquí en Radio Monumental. Una producción de Noticias Monumental que lo que busca es generar debate y tendencias de temas que nosotros como periodistas le llamamos duros. Son temas de actualidad muy complejos de entender, muy serios además, pero que logramos con este intercambio, que muchas veces no es un debate en sí, sino es más una tertulia, lograr mostrarle a usted, a nuestro oyente y televidente, las tendencias y los puntos de inflexión que hay en temas importantes. Hoy y esta semana tenemos la particularidad, variamos el horario de 9 a 11 de la mañana solo esta semana. Esto es por un motivo de programación meramente. Mañana hay partido de la Copa de Europa, el miércoles de la Champions League, mañana juega la Liga además, el jueves creo, el miércoles de la Champions, el Mundial Femenino, gracias a Miguel, y el viernes también hay Mundial Femenino, entonces vamos en horas de la mañana. Tiene la particularidad de que a esta hora vamos en vivo en 93.5 FM, vamos en vivo en www.monumental.co.cr y vamos en vivo a través de Canal 2, la imagen de la radio, que además este programa se repite esta noche a las 8:30 de la noche. Para las personas acostumbradas a oír en este horario 120 minutos, el programa de deportes hoy va en la tarde, precisamente en el horario de 2 a 3:30. Hoy traemos un tema esta semana, prácticamente es un tema electoral, con miras al futuro político de Costa Rica. Hoy traemos un tema fundamental y es cómo lograr consensos en la próxima Asamblea Legislativa, cuáles son los retos de la próxima Asamblea Legislativa. Recordemos que desde que se fundó la Segunda República, esta es la Asamblea Legislativa con más cantidad de fracciones, tiene 9, que en la práctica se convierten en 11 por 2 diputados independientes de Frente Amplio y de Acción Ciudadana, que no se han declarado así, pero suponemos que se declararán así en las próximas semanas. Así es que hoy tenemos invitados de lujo aquí en la cabina de Monumental para generar un debate y más una tertulia sobre este tema. Primero, como normalmente hacemos en Matices, vamos a escuchar nuestro boceto, que es un estado de situación que preparó nuestra productora Isel Martínez sobre este tema. Escuchémoslo. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Hola, soy Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del PAC. Hace 8 años tomé una de las decisiones más importantes de mi vida y le escribí una carta a los dirigentes de Liberación Nacional. Les dije que Liberación... Es un gran honor lograr un puesto de elección popular. Y desde luego, el mayor de todos, la presidencia de la República. Pero más que un honor, es un trabajo. Algo así como el de un maestro de obras que se contrata. En los últimos años, los políticos lo único que han generado es una Costa Rica dividida, donde hay poca gente ganando mucho y la mayoría con empleos que apenas les alcanza para vivir. Eso sin contar los desempleados. Las peleas y diferencias quedarán atrás. Voy a reparar la platina, 25 cuellos de botella y cerrar el CONAVE. Hace 4 años era la platina y sigue igual. Y ahora un cráter en la circunvalación. Esto se arregla trabajando las 24 horas, no poniendo doble restricción vehicular. Ya es hora de parar esta inutilidad de los gobiernos del PLR y no darles otra oportunidad. La primera ronda electoral no dejó el nombre del próximo presidente de la República, pero sí la Asamblea Legislativa más fragmentada de la historia, con la presencia de 9 partidos políticos. Sin duda, un escenario incierto para el consenso necesario en la aprobación de leyes. El actual Congreso además dejó a 11 diputados que repiten en el plenario, así como una de las participaciones femeninas más bajas en los últimos años. Solamente 19 mujeres ganaron una curul, es decir, el 33%. Cabe destacar que en la actual Asamblea Legislativa la representación femenina representó un 40%.
En este contexto, Liberación Nacional tendrá mayor participación con 18 curules. Eso sí, la cifra no representa siquiera la mayoría simple. El segundo lugar es para el Partido Acción Ciudadana, con 13 diputados. 9 para el Frente Amplio, 8 para el Partido Unidad Social Cristiana, 4 para el Movimiento Libertario y 2 para Renovación Costarricense. Además, 3 partidos políticos tendrán a un legislador en el plenario: el Partido Accesibilidad Sin Exclusión, Restauración Nacional y Alianza Patriótica. Bajo este contexto, ¿cuáles son los retos de la próxima Asamblea Legislativa? En Matices le damos algunos tonos del tema. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Escuchábamos el estado de situación que hacía nuestra compañera Isel Martínez. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con Blancos y Negros para dar inicio ya a una tertulia que tendremos esta mañana sobre cómo lograr consensos en la nueva Asamblea Legislativa. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. 9:14, gracias por estar con nosotros en Matices, en vivo a través de la radio, a través de internet y a través de la televisión en Canal 2, la imagen de la radio. Voy a presentarles a nuestros invitados hoy en este tema con el que estamos abriendo semana electoral, que es precisamente cómo lograr consensos en la nueva Asamblea Legislativa, cuáles son los principales retos del nuevo Congreso. Está conmigo doña Emilia Molina, jefa de fracción electa de Acción Ciudadana. Doña Emilia, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Ahora sí. Muy buenos días, Randall, compañeros, un gusto estar aquí, a la orden para la conversación, para hablar de consensos. Para hablar de consensos, también está con nosotros don Otto Guevara, futuro jefe de fracción del Movimiento Libertario. Don Otto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, y muy complacido estar por acá con mis colegas, jefes de bancada, a poquitos días de iniciar 4 años que espero sean muy productivos para nuestro país. Gracias, don Otto. También está con nosotros don Rafael Ortiz, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, doña Emilia, don Otto, un gran gusto de estar por acá. Y pues bueno, esperamos de verdad, como dice don Otto, en pocos días comenzar esta legislatura y poder dar nuestro aporte en beneficio del país. Voy a contarle a nuestros oyentes y televidentes que invitamos a don Gerardo Vargas del Frente Amplio, que no aceptó la invitación el día de hoy, y el Liberación Nacional no tiene jefe de fracción definido. Sin embargo, invitamos a Antonio Álvarez de Santi desde el jueves anterior. Ayer nos respondió que no podía por haberlo invitado con tan pocos días de tiempo. Así es que le agradezco a ustedes estar por acá. El debate presidencial de Monumental fue conocido después como el debate del consenso, porque intentamos precisamente abrir las puertas de algunos temas, y eso es precisamente lo que intentamos hacer hoy. Matices tiene una forma en la que establecemos debates sobre algunos temas como el de hoy, pero más allá de un debate me interesa una tertulia. Entonces todos los micrófonos de ustedes están abiertos, si en algún momento levantan la mano, interrumpen, le agregan, ahí están en la libertad de hacerlo. Voy a empezar desde lo más amplio con doña Emilia. Doña Emilia, lo decía antes del corte, es la Asamblea Legislativa con más fracciones en la historia de Costa Rica, 9 formales, 11 proyectando a lo que va a pasar en los próximos días. ¿Cómo lograr consensos en una Asamblea Legislativa tan difuminada de fracciones? Bueno, yo siempre y a lo largo de estas semanas he dicho que me gusta más hablar de multipartidismo que de fraccionamiento, aun cuando somos fracciones las que estamos representadas en la Asamblea Legislativa. Eso es lo que este país decidió el 2 de febrero, eligiendo algunas un poco más grandes que otras, pero que al final todos tenemos que conversar aquí con los compañeros, con don Rafa, con don Otto. Tendremos que hablar mucho a lo largo de estos 4 años. Ojalá que hablemos, que no nos peleemos, porque me parece que eso es lo más importante, y que en ese diálogo podamos
encontrar acuerdos en aquellos puntos en los cuales podamos ponernos de acuerdo. Es probable que tengamos muchas cosas en las que no nos pongamos de acuerdo, pero ojalá que en las que nos pongamos de acuerdo sean aquellas de interés para el país. Ya hemos empezado a ponernos de acuerdo, a tratar de conversar para el 1 de mayo, pero creo que es con el diálogo, pero que el diálogo nos conduzca a cosas fructíferas, a proyectos que este país requiere y que es nuestra responsabilidad en esta Asamblea Legislativa. Y más nosotros siendo probablemente, y esperamos que así sea, a partir del 6 de abril, una fracción oficialista, vamos a requerir mucho más del apoyo de las otras fracciones. Sobre todo siendo una fracción oficialista, si se convierten en eso, sin mayoría dentro de las minorías de la Asamblea, porque no hay ninguna mayoría. Así es, no hay mayoría. Habrá algunas más grandes que otras, pero no hay mayoría, y por eso es necesario que conversemos. Don Otto, ¿cómo lograr consensos? Bueno, para empezar, yo me siento muy optimista de lo que pueda suceder en estos siguientes 4 años. Me ilusiona la conformación de la Asamblea Legislativa y me ilusiona porque tiene una combinación de diputados con experiencia, otros diputados, experiencia en la Asamblea Legislativa, otros diputados con experiencias de vida interesantísimas, que han demostrado en diferentes ámbitos donde se han desenvuelto gran liderazgo. El hecho de que no haya una fracción dominante hace que la relación sea más pareja, que no haya la pretensión de imponerse por la fuerza, por el número de los votos. Y entonces eso, por eso le digo que me ilusiona, porque me parece que el clima que se va a dar entre las diferentes bancadas va a ser un clima respetuoso poniendo a Costa Rica por delante, de buscar consensos en relación con los temas que tengamos que discutir y buscando en esos temas las coincidencias, trabajando sobre las coincidencias. Inclusive yo creo que no hay tantas diferencias como también de primera entrada uno podría pensar. Creo que conversando podemos encontrar que incluso hay coincidencias en temas donde aparentemente habían contradicciones. Y entonces podemos inclusive hasta negociar la forma en que vamos a manejar nuestros disensos. Y entonces yo me siento, como decía Randall, muy optimista. Estoy ilusionado con el trabajo y la gran responsabilidad que, desde mi óptica como jefe de la futura bancada del Movimiento Libertario, pero como diputado en los próximos 4 años, voy a tener con Costa Rica y con las personas que votaron por nosotros. Nosotros representamos a esas personas y esperamos hacer una muy buena labor en el Congreso. Don Rafael. Bueno, indudablemente Costa Rica en estos momentos y el 2 de febrero yo creo que reflejó muy bien. Leía el otro día un artículo en el diario La Nación, escrito por el rector de la Universidad de Costa Rica, donde expresaba la diversidad que tiene el país en estos momentos. No es y en lo político, pues evidentemente desde hace ya unos años no está planteado en términos del bipartidismo, ni mucho menos. Esto lo que viene sencillamente es a reflejar una vez más lo que no solo es el tema político, sino lo que en alguna medida es la sociedad costarricense, ya enfilándonos en la segunda década de este nuevo milenio. Me parece que, especialmente para una persona, yo nunca he sido político, he estado más en mi profesión, en una empresa privada. Creo que desde fuera uno siempre veía como las personas a veces se enfocan más en defender intereses muy particulares, que es obvio, la vida son intereses, pero yo pienso que el país en estos momentos requiere que hagamos como un cambio de paradigma. Me parece que la clase política tiene un gran desprestigio. Cuando yo le comenté a mis hijos que me iba a involucrar en esto, casi me quitan la palabra. Yo por unos días no querían ni hablarme. Papá, pero ¿por qué usted nos va a hacer eso? O sea, eso no es justo. Nosotros no nos merecemos que nos digan en la calle que nuestro papá es una persona corrupta y esto y lo otro. Bueno, eso es lo que piensan. Mis hijos están en los 20s y hablo mucho con los amigos de ellos y todo, y es una tristeza, porque yo sé que hay mucha gente en esta actividad que se involucra porque quieren al país, porque quieren proponer, pero en estas diferencias
me parece que lo primero es un cambio interno, de la voluntad que todos tengamos, que aunque sabemos que tenemos que defender posiciones, en algunos casos ideológicas, de interés partidista, pero nos tiene que... Es fácil decirlo, son palabras que a veces como que las han usado tanto que se han desgastado, pero de verdad tiene que ser un compromiso con el país. Y yo creo que Otto también, al igual que yo, ha tenido formación en la parte de negociación y resolución alternativa de conflictos. Yo casi que propondría como una primera moción que nos dieran de vez en cuando en las tardes unos cursos, porque esto, aparte de la voluntad, hay técnicas muy claras de cómo, ¿verdad? Cómo poder uno ir llevando eso. Siento que, por otro lado, el que mucho abarca poco aprieta. Yo creo que debemos definir, y doña Emilia pareciera que su partido es muy probable que gane las próximas elecciones, definir, plantear cada partido lo que son los temas que tal vez consideramos más importantes, y de ahí ir definiendo cómo vamos a ir entrando a cada uno de ellos, qué sé yo. Una de las cosas, y para terminar, que más me causaba incomodidad cuando incursioné en esta cuestión de la política eran las reuniones que me invitaban y cómo se hablaban de cosas y dele. Uy, no se llegaba a nada. Yo estuve acostumbrado a una transnacional 25 años, ok, Otto se va a encargar de esto, en 15 días le vamos a preguntar, doña Emilia aquí, y me di cuenta que primero que todo muchísima paciencia, escuchar mucho, pero bueno, siento que al igual que ustedes, por lo menos yo le entro con mucha ilusión, creo que todos son personas que están con las mejores intenciones, y creo que todos son personas que realizan que si este país no toma decisiones importantes en estos años, yo sí siento que podemos entrar en una pendiente que quizás después va a ser más difícil salir de la misma. O sea, la responsabilidad que nosotros tenemos es muy grande, y tenemos que verdaderamente afrontarla sin vanidades, sin actitudes sectarias ni excluyentes. De verdad, yo les digo, la palabra patria, país, a veces la han desgastado mucho, pero parte de un convencimiento interno para los que creemos en Dios, que Él sea nuestra guía, que no hayan esas diferencias, porque si nos dividimos en un bloque en donde yo veo cómo margino a doña Emilia, o cómo margino a don Otto, en fin, eso lo que va a generar es lo que pasa muchas veces, cómo me saco el clavo con el otro, y es caer en lo mismo. Pienso que fundamental es también ver el tema del reglamento. Ciertamente los partidos pueden ponerse de acuerdo en las agendas, pero es una tristeza. Una vez leía que hay proyectos que tienen 10, 15, 20 años de estar ahí, y no puede ser, ¿verdad? Bueno, de hecho ahorita vamos a entrar a ver también las prioridades que ustedes consideran que tiene la Asamblea Legislativa. El fin de semana fui al cine a ver Pompeya, una película que está en cartelera. Me hizo gracia porque cuando llega un senador romano a Pompeya, la esposa del procurador en Pompeya le dice: tener cuidado porque es político. Simplemente la única frase que dice. Me acordé ahora que don Rafa hablaba sobre el desprestigio. Sin embargo, no hay que satanizar el desprestigio de la Asamblea Legislativa. En realidad, desde los años 70 siempre ha tenido el mismo índice de popularidad, aunque intentamos al pasar del tiempo decir que el multipartidismo bajo el desprestigio de la Asamblea Legislativa en realidad siempre ha estado por el piso. ¿Cómo subirla? Porque esta asamblea en particular, la que está saliendo, dichosamente le agrego, ha tenido muchos problemas, ¿verdad? Ha tenido problemas en cuando uno escucha a los diputados que no están para nada preparados decir barbaridades sobre leyes, ¿verdad? O sobre procedimientos. Cuando uno nota pleitos de barrio en la Asamblea Legislativa, cuando rompen quórum cada vez que se les ocurre. La última semana ha sido un ejemplo muy claro. Cómo subirle la imagen, pero no solo por subírsela, sino para que los ticos empiecen a confiar finalmente en su representación máxima, que es la Asamblea Legislativa. Doña Emilia. Don Beto Cañas decía que se había metido a la gradería del Sol a la Asamblea Legislativa. Y yo digo con todo respeto, porque
como don Rafa, no he estado yo metida en esto. Aquí el que tiene experiencia ahora de moto. Ahora les cuento. Sí, gracias, estamos esperando ese momento. Nosotros quizás desde una visión un poco más formal de lo que debe ser la asamblea, yo como con mis responsabilidades de jefa de fracción y como he estado nombrada hace ratillo, ando dándome alguna vuelta por la asamblea y revisando algunas cosas, y me parece que quizás ahora baja un poco el nivel del trabajo en estos días, aun cuando están hoy con la ley de recurso hídrico y la semana pasada con Banca de Desarrollo. Yo creo que la gente trabaja mucho en la Asamblea Legislativa y hace muchas cosas. El tema es cómo ante la opinión pública ser eficientes y cómo efectivamente dar cuenta de las responsabilidades. Y me parece que el otro gran tema es cómo nosotros logramos elevar el nivel de la discusión de la Asamblea Legislativa. Eso es un gran reto que tenemos, que a veces formándonos, capacitándonos, a nosotros nos chotean mucho con el cuento de la escuelita, ¿verdad? En el PAC. Y sin embargo, les cuento que todas estas semanas hemos estado discutiendo cosas, aprendiendo sobre cómo funciona la Asamblea Legislativa, porque probablemente para esos 11 compañeros y compañeras que repiten, claro, nos llevan un camino andado enorme en un tema que es muy complejo, no es fácil, es complejo, hay que entenderlo, es muy particular dentro de la Asamblea, cómo opera y cómo funciona la Asamblea Legislativa, pero yo creo que lo importante es tener la capacidad de aprender cómo hacerlo, y lo otro es cómo lograr que en esa maraña de trabajo que hay ahí, mejorar primero nuestra calidad de vida, porque me parece que es terrible. Es un horario enorme, no se ve hacia afuera los frutos de ese trabajo enorme de horas ahí adentro. Cómo lograr comunicarle a la población lo que se está haciendo efectivamente y con claridad. Y cómo nosotros mejorar la calidad del diálogo legislativo, que me parece que ahí es donde puede haber a veces algunas diferencias, y mejorar también la posibilidad, y eso es una responsabilidad nuestra como jefes de fracción o jefas de fracción en cada una de nuestras fracciones, de mejorar la calidad de la participación de nuestros compañeros dentro de cada una de esas fracciones. Yo como mujer puedo decir también que queremos trabajar muchísimo en nuestra agenda de mujeres, ya tendremos tiempo de hablar eso. A veces dentro de la política se invisibiliza mucho la agenda de mujeres, y para nosotras, las mujeres compañeras hoy ya electas en la Asamblea Legislativa de todos los partidos, tenemos rato de estarnos reuniendo, trabajando. Nos correspondió conmemorar el Día Internacional de la Mujer en estos tiempos de marzo, y eso nos ha permitido reunirnos más, conocernos más y poder tener entre nosotras también diálogos legislativos. Yo esperaría que nos respetemos mucho entre nosotras las mujeres para poder desde esa perspectiva también favorecer la discusión y el diálogo. En la negociación yo vengo de la vida universitaria, quizás no de la vida empresarial, pero sí de la vida universitaria, trabajando mucho el tema de la negociación en el trabajo académico. Soy politóloga, así que algo tengo que haber aprendido también, ¿verdad? Yo creí que era trabajadora social. Soy trabajadora social de formación base. Ah, bueno. Y politóloga, así que algo debo haber aprendido para ver si lo pongo ahora en la práctica. Y en la vida familiar, a ver, todos. A ver, abuela. Yo ahora, bueno, imagínense, imagínense. Pero además en la vida familiar, que creo que somos todos ya con hijos grandes, negociamos todos los días. Aquel adolescente que dice, mamá, quiero salir, y yo digo, no quiere, no sale, bueno, y negociamos, ¿verdad? Algo dando y dando. Siempre hay que ceder para poder lograr objetivos. Usted sabe que don Rafa y yo llevamos, digamos, unos cursos que decía cómo negociar sin ceder. Eso no es negociación. No, es la negociación basada en intereses, no en posiciones. Entonces es interesante buscar un entorno donde ambas partes ganen. Pero bueno, ahí tendremos oportunidad de conversar sobre el tema. Pero básicamente, usted tiene toda razón, don Rafa, lo que usted está mencionando. Vamos a un entorno de negociación de múltiples partes en un entorno de relaciones continuadas. Y una de las primeras cosas en la cual uno tiene que tener siempre mucho cuidado cuando está manejando relaciones continuadas es que usted puede ser muy, muy duro con el problema, pero tiene que ser suave con la persona. Usted no debe tomar las cosas en lo personal, no debe hacer un ataque ad hominem, un ataque personal, degradando a la persona con quien usted está teniendo una discusión. O sea, usted puede ser muy fuerte con sus temas y sus argumentos, pero en relación con los temas,
pero usted no tiene por qué razón, si usted y yo, doña Emilia, tuviéramos una discrepancia, yo no tengo por qué faltarle respeto a usted, levantarle la voz, insultarle, nada de eso. Puedo llevarle la atención hacia el problema. Y ahí sobre el problema, usted me expone su posición, yo le expongo la mía. A lo mejor yo incluso estoy equivocado. Y entonces usted me dice, no, mire, es que usted no está viendo este ángulo. Y entonces yo tengo que tener la humildad para entender de que yo no domino todos los temas. Entonces, bueno, hay una gran cantidad de técnicas que estoy segurísimo, por la conformación de este nuevo Parlamento, nos va a permitir llegar a acuerdos donde alguna gente así de primera entrada consideraba que no era posible que el PAC y el Libertario, que Frente Amplio y el PUS, que los cristianos y Liberación Nacional nos pusiéramos de acuerdo. Yo creo que va a haber muchos temas donde va a haber grandes coincidencias. Y quiero tal vez, Randall, reforzar un poquito para los que nos están escuchando el tema del trabajo en la Asamblea Legislativa. Usted sabe que la Asamblea Legislativa es el único poder del Estado donde usted tiene a la prensa todo el día monitoreando una parte del trabajo de la Asamblea Legislativa, y eso es lo que se proyecta a través de la televisión, la radio y la prensa escrita, que es el trabajo en el plenario. El trabajo en el plenario, en la pecera, que es en la pecera decimos porque hay barra de público y barra de prensa, pero es un trabajo, son 2 horas, 3 horas, 3 días a la semana, 4 días a la semana, que no refleja el verdadero trabajo de un diputado. El trabajo que se hace en comisiones, el trabajo que se hace en reuniones de todo tipo, porque los diputados no solo estamos allá para legislar, también controlamos y también representamos sectores. Yo he tenido comunidades. El diputado que se va el jueves en la noche regresa a su provincia. Ese diputado desde el viernes, el sábado y el domingo tiene gente allá en su casa o lo llevan a visitar por aquí, por allá. Son personas, es más, los diputados que tienen esa responsabilidad de representar la ruralidad de nuestro país, provincias marginadas, tienen un peso grandísimo sobre sus espaldas. Y mucha gente, porque nunca hablan en el plenario, cree que son malos diputados. Pueden ser buenísimos diputados representando a sectores, representando a comunidades. Eso es parte del primer poder de la República. Estamos, visiones ideológicas también representadas allá, pero representamos comunidades y sectores. A veces se sataniza que un diputado haga una gestión para que en el presupuesto nacional se incorpore una transferencia para darle a la municipalidad tal, para arreglar un camino, arreglar un salón comunal. Pero ¿de qué otra manera a una municipalidad, a una comunidad la van a escuchar en un sistema tan presidencialista y centralizado como el que tenemos? Entonces, bueno, todo eso hay que entenderlo. Y el trabajo que se hace, pero allá de cualquier cantidad de horas de trabajo y de estudio. Hay unos, obviamente, hay unos que estudian más, otros que la toman un poco más a la ligera, pero en términos generales hay un trabajo muy intenso que se realiza en la Asamblea Legislativa. Y yo me siento, como les decía al inicio, ilusionado que con el perfil de esta Asamblea Legislativa y el hecho de que nadie tenga mayoría, ese tema es sumamente importante. Cuando alguien tiene casi los 29, 30 votos, 40 votos, le pasa por encima a los demás, entonces ya no se negocia, ya es o lo toma o lo deja. Entonces lo más que dejan ustedes es el berreo. Hoy, para construir consensos, va a ser una negociación permanente a lo largo de los próximos 4 años, llegando a alianzas temáticas. Hoy puede ser que el Libertario y el PAC coincidamos en algo. Mañana es Libertario y el PUS. Pasado mañana es el PUS con el PAC y con Frente Amplio. Ese tipo de negociaciones se van a dar y se van a dar todos los días a lo largo de los próximos 4 años. Nos vamos a ver las caras durante 4 años. Y estoy segurísimo que luego de esos 4 años vamos a salir muy amigos, porque yo lo veo como los compañeros del colegio. Que pasa uno toda una temporada, 4 años, 5 años, y luego conserva una amistad que le permite muchos años después seguirse reuniendo y teniendo una buena relación entre los compañeros de experiencia. En este caso, experiencia de ser diputados del 2014 al 2018. Don Otto y doña Emilia y don Rafa, a veces trabajan mucho. Lo que pasa es que a mí me parece que son poco eficaces, ¿verdad? Y eso hace que la Asamblea Legislativa pase en un día de lo sublime, ¿verdad?, a lo ridículo, literalmente en un día. Lo conté la semana pasada aquí, pero creo que vale la pena volver a contarlo. La semana antepasada hicimos un programa de Banca para el Desarrollo, que ya había pasado a plenario. Entonces, para escoger a quienes invitábamos, dijimos, bueno, vamos a ver quién ha hablado en el plenario sobre el tema. Entonces escogimos a uno por partido. Llamamos y nos equivocamos porque nos dijeron, no, llamen a la gente de la comisión, que es la que conoce en realidad el proyecto. Bueno, llamamos a la comisión, que estaba integrada por 8.
7 o 9, 8 no creo. Sí, no, 9. Sí. Y entonces al final nos dijeron, no, es que de los 9, solo 4 conocen el proyecto. Sí. Eso es ridículo, que un diputado esté en una comisión y no conozca el proyecto. Al final, de esos 4 que sí lo habían leído, vinieron 2. Entonces uno dice, bueno, yo no dudo que los otros 5 estén trabajando y tengan reuniones y estudien para hacer control político en la Asamblea Legislativa, que es otra de las funciones. Lo que pasa es que me parece que a veces son poco eficaces. Entonces usted tiene que agarrar a un diputado, distribuirlo entre las comisiones, entre el tiempo en el plenario, entre el tiempo para su provincia, entre el tiempo del lobby que se hace con los grupos de interés que representa, y entonces al final, cuando usted llega a un balance final, casi no tiene nada hecho, ¿verdad? Ni en el plenario, ni en comisión, ni en los representados. Don Rafa. Sí, primero que todo no estoy de acuerdo. A mí me ha pasado, doña Emilia, igual he estado yendo a la asamblea y de verdad, y lo que dice, bueno, don Otto tiene la experiencia de haber estado ahí. Hay mucha gente que de verdad trabaja mucho y le toma mucho, con mucho compromiso y con mucho amor de verdad lo que están haciendo. Yo no sé, ¿será que también es parte, uno puede trabajar mucho? Tal vez tu punto es, se puede trabajar mucho, pero no necesariamente hacerlo de una manera eficaz o eficiente. No se logran resultados. Y eso, que es verdad, dicen por ahí que el camino a los infiernos está plagado de buenas intenciones. Quizás a veces yo no sé si será que, y lo digo sin haber estado ahí, a veces tal vez confundimos que la buena marcha o el catalogar bien a una asamblea legislativa depende de la cantidad, y quizás a veces, yo no sé, creo que una de las cosas que deberíamos enfocarnos es en la calidad de las cosas que vayamos a tratar de sacar adelante. El que mucho abarca, poco aprieta, y si queremos y resolver el estado de situación de este país, de la maraña de cosas que lo envuelven, difícilmente lo vamos a solucionar de un solo golpe. Yo tenía un jefe en la Coca-Cola, un señor que fue como una persona que me enseñó mucho, don Heinz Uner. Me decía, un elefante usted no se lo come de un solo mordisco, ¿verdad? De poquitos en poquitos. Y así es la manera que yo creo que le tenemos que entrar, ¿verdad? Yo por eso siento que tal vez lo que nosotros debemos hacer en un principio es, en alguna medida, es como un pequeño o un gran proyecto, un plan estratégico, digamos, de cómo podemos ir enfocándonos en eso. Hay temas, yo lo decía el otro día, yo creo que los temas fundamentales de este país están harto analizados, ¿verdad? Hoy en día vivimos en una sociedad que la información está muy al alcance de todos. Está el Estado de la Nación, el Índice de Desarrollo Humano, y yo creo que los partidos en esta campaña han señalado muchas cosas de estas. Bueno, los escuchábamos en los debates, que este año fueron bastante a fondo, muy interesantes, donde creo que su candidato se desempeñó muy bien, ¿verdad? Todos, yo creo que la gente vio eso. Hay una gran preparación, pero nosotros siento que tal vez pasa eso. Quizás en esa comisión, esos otros que no conocían ese proyecto, puede ser que están muy enfocados en otra serie de cosas. Uh-huh. Y es cierto, yo conozco algunos de los diputados nuestros que tienen que irse a trabajar, y la gente pide mucho de eso, no es una cosa que uno pueda delegar. Y ahí es donde yo le digo algo, cuando se habla de los asesores, uh-huh, ¿verdad? Que yo he visto que ustedes han planteado eso, y yo le digo con todo el respeto, bueno, todo depende de uno, porque uno puede meter ahí a 5 personas para que estén de vagos leyendo el periódico y jugando o viendo Facebook o lo que sea, pero vamos a suponer que si llegamos ahí es porque somos gente responsable y que queremos trabajar. Uno necesita mucha gente también, y lo he visto, por ejemplo, en el caso nuestro, que particularmente nosotros que tenemos casi que una provincia cada uno. Uh-huh. ¿Cómo voy a dejar yo de lado a la gente de la zona norte? Uh-huh. O dejar de lado, y yo no puedo, ahí sí que necesitaría como sacar como unas 7 réplicas de mi persona que todavía no han inventado eso para poder uno atenderlo. Entonces uno también, aparte del asesor que te ayude en lo que es legislar, se requiere también, Otto, y vos que estuviste ahí, personas que puedan irse, bueno, vean, Diego, un muchacho que me va a ayudar, bueno, haceme el favor y te vas allá,
digamos, qué sé yo, con la Federación de Municipalidades de Alajuela, cuáles son esos temas, qué es lo que están pensando allá en Zarcero. Entonces yo creo que satanizar eso por sí mismo, y se lo digo doña Emilia con todo el respeto, creo que no es necesariamente el enfoque. Tal vez don Otón lo que ha querido es con eso tratar de dar a entender que mucha gente ahí no hace nada, pero yo eso es algo que creo que lo tenemos que medir, porque no necesariamente el frío está en las cobijas, porque puede ser que usted tenga 2 asesores y tampoco hace mucho, se ahorró plata, pero tampoco se ha logrado hacer un trabajo eficiente. Esas son cosas que yo creo que tenemos que medir, pero yo parto de eso. Yo creo que nosotros, y bueno, obviamente el partido que gane, que pareciera que va a ser el PAC, debe marcar algunos de los puntos fundamentales. Yo me imagino que Otto tendrá sus asuntos que quiere sacar adelante, y todos pues plantearlos para ver cómo le vamos entrando. Calidad antes que cantidad, diálogo de verdad con respeto me parece muy importante. Yo creo que una de las cosas que también hacen que la Asamblea pierda prestigio es cuando la gente se mete en esos debates y esos insultos y ese irrespeto. Pues a nadie le gusta eso. Eso no es bueno. Y deteriora relaciones. Y entonces tal vez hoy pudieron estar estaban en contra de un tema, y mañana, precisamente porque se deterioró la relación, se les imposibilita caminar juntos en las partes en las que están de acuerdo. ¿Sí? Ya quedamos, sí. Yo a raíz de lo que don Rafa está planteando, quiero decir como 2 cosas. Una es la calidad de la discusión y la calidad de los proyectos, porque a veces lo que en el léxico legislativo se llaman proyectos chayote, ¿verdad? A veces nos quitan el tiempo para la discusión de otros proyectos de nivel nacional más importantes. Y quizás se nos juzga o se les juzga a quienes han estado por el número de proyectos, sino por la calidad de los proyectos. Y eso es una tarea también de la prensa, de visibilizar, y lo digo con todo respeto para Randall, que está acá, en el sentido de que tenemos que, y ahí las transferencias, que era lo que don Otto señalaba también, yo hoy que me veo en un eventual gobierno PAC, pienso que si nosotros atendemos efectivamente las necesidades de la población, probablemente lleguen menos necesidades a la Asamblea Legislativa de cosas pequeñas que hay que resolver, que pueden resolverse con una buena política pública y con una buena respuesta desde el gobierno. Entonces, esa es como una primera tarea. Y lo otro es en el tema de los asesores. Y aquí esto me trae a otro tema que quiero plantearles, aprovechando que estamos aquí hoy y todavía no nos hemos peleado, y me parece muy importante. Yo creo que nos van a pelear. El tema de los asesores, nosotros hemos dicho, efectivamente, yo hoy lo dije temprano en el programa de doña Amelia Rueda, nosotros firmamos un código de ética en el cual nos comprometemos a tener 2 asesores, y nos comprometemos, para decir las cosas más importantes, a no usar los vehículos de la Asamblea Legislativa. Nosotros, fracción PAC. Sí, es importante para los que nos escuchan, Emilia, que los costarricenses sepan que cada diputado hoy tiene acceso a 5.86. 5.86. Entonces son 5 personas. Una bancada de una persona tiene acceso a 6 códigos, 6 personas de apoyo, donde está la secretaria, un asistente y un par de profesionales por allá. Aquellos, como en el caso del Movimiento Libertario, que somos 4, multiplicado por 5.86 da 23.44, se redondea hacia abajo. Entonces tenemos derecho a 5 cada uno, y 3 que nosotros nos vamos a repartir para darnos apoyo a los 4. Pero, sí, es importante, es muy importante aclarar eso para quienes nos están escuchando. Entonces, hasta ahí nosotros no estamos pretendiendo imponerle a nadie ese criterio, porque a veces se malinterpreta en la discusión que estamos pretendiendo que todo el mundo haga lo que nosotros hacemos. Nosotros nos hemos comprometido con eso, pero también tenemos un grupo de asesores que nos apoyan en esas otras tareas que don Rafa señala como muy importantes. Cómo hacer acción ciudadana, cómo estar realmente en las comunidades, cómo hacer el vínculo entre las comunidades y nosotros en la Asamblea Legislativa. Pero hay otro tema en el cual me parece que sí hemos ido logrando como algunos acuerdos, por lo menos lo hemos estado expresando, y es en el tema del salario. Y me parece que ahí podríamos poner en la discusión ese tema que a mí me parece que es muy importante. Hace 4 años los diputados pretendieron aumentarse el salario, y todos recuerdan el aumentazo al cual la fracción del PAC se opuso radicalmente,
y eso no se logró, dichosamente. Pero el régimen de los diputados sí genera, digamos, algunos aumentos importantes, y ahí hemos estado conversando. Todavía no es un acuerdo. Ojalá pudiéramos llegar después de los discursos y del análisis de los discursos del discurso de la presidenta, ya con los proyectos en mano. Y don Otto, que conoce mejor la dinámica legislativa. Solo déjeme terminar un segundo. En el sentido de que pudiéramos pensar, y me parece que hay algún consenso, Liberación también lo ha dicho, y lo ha dicho el Frente Amplio, y lo hemos dicho nosotros, de que los aumentos salariales de los diputados sean únicamente igual que los empleados del sector público. Es ahí donde, es en ese punto específico. No estamos discutiendo los otros, porque ha habido como mucho rumor y mucha bola, ¿verdad?, en este tema, donde pudiéramos conversarlo y a lo mejor podamos ponernos de acuerdo antes del 1 de mayo. Sobre ese tema, que también me han entrevistado sobre el tema, yo lo que he dicho es que nosotros estamos de acuerdo en cambiar el sistema del 5% de incremento semestral por un sistema que básicamente le permite al diputado recuperar el poder adquisitivo de ese semestre que acaba de transcurrir. Eso es básicamente el índice de inflación. Si la inflación es del 2%, pues será el 2%. Acordémonos que los diputados no somos empleados públicos como el resto, no tenemos pluses salariales ni nada de eso. O sea, por eso le digo, cuidado con mezclar las cosas, porque aquí estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa son piñas, otra cosa son mangos. A los empleados del sector público, cuando se habla del 0.43, es porque además suman todos los pluses salariales a los que tienen derecho. Y nosotros diputados no tendríamos derecho a pluses salariales. Ese 0.43 se te puede convertir en... puede ser en el 5, 6, 7, 8%, ya cuando se incorporan los pluses salariales. Así que hay que tener un abordaje objetivo sobre el tema, no demagógico, y ya nosotros estamos de acuerdo sobre ese tema. Pero eso es peccata minuta, sobre eso rápidamente hay un acuerdo. De una vez, saquémosle. Pero entonces entrémosle a los temas relevantes. Muy importante también, ahora que usted mencionaba esto, doña Emilia, sobre los asesores del PAC, porque se ha hecho creer a la ciudadanía que el PAC había renunciado a los 5.86 códigos por diputado, y la verdad es que eso no es así. Siempre los han utilizado. ¿Cómo los distribuyen ustedes al interno? Es cosa de ustedes, pero han utilizado los 5.86 códigos por diputado, siempre. Entonces, yo creo que también es importante que a la ciudadanía le quede claro eso, para que estemos todos hablando del mismo idioma. ¿Cómo distribuye a cada quien? Si la unidad decide darse 3 y luego los otros meten en el pool, de fracción, si nosotros metemos 5 cada uno y tenemos un pool con 3, bueno, es una decisión de cada bancada cómo se organiza lo interno. El punto es, hay 5.86, nuestra tesis, y siguiendo un poquito la posición de don Rafa, es que esa cantidad de personal es necesario para la labor que realizan los diputados y las bancadas. Uno es la secretaria, un asistente y personas que le ayudan a uno en la parte de legislación, la parte de control político y representación. En el caso de Rafael, que representa 15 cantones. Bueno, imposible que él solo pueda atender las demandas, nuevamente, en un régimen presidencialista centralizado. De Upala, Guatuso, los Chiles, van a venir aquí a don Rafa a decirle, bueno, pero mire, ponga la atención allá. El puesto fronterizo de Tablillas, que ya los nicaragüenses terminaron un puente extraordinario y carretera y todo lo demás. Bueno, y aquí del lado nuestro lo que hay es un potrero y todo. Las comunidades de allá van a decir, bueno, ¿se va a habilitar o no se va a habilitar el puesto fronterizo allá? Vas a tener que ir, Rafael, ¿verdad? Claro. Y alguien va a tener que atender esas necesidades. Todo el tema de la titulación de milla fronteriza, que es un tema complejísimo, todo lo que es zona norte, los productores de zarcero, etcétera. Entonces, sí, se requiere ese tipo de apoyo. Entonces, no debiéramos satanizar el apoyo que tienen los diputados. Sí, hacer un llamado a los futuros diputados para que llevemos personas que nos vayan a ayudar, y no el montón de botellas que no, como estabas diciendo vos ahora, Rafael, jugando metidos en el internet y en Facebook y cosas de esas. Ahora, Otto, si me permitís una interrupción, yo creo que doña Emilia lo señaló. Mucho es de cómo comunicamos el trabajo que se está realizando. Y yo creo que una de las cosas que se deben hacer es articular o formular un proceso mediante el cual los asesores y en general el trabajo de las bancadas puedan estar. Hoy en día tenemos todas las herramientas tecnológicas para poder informar eso. Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Cómo nosotros podamos dar cuentas. Hoy en la sociedad que vivimos
es una sociedad que exige que se rindan cuentas. Y además que el quehacer, no, perdón, don Rafa, que le interrumpa, no solamente sea esa pecera, ¿verdad? Solo lo que estamos diciendo en el plenario o haciendo en el plenario, sino el resto del quehacer legislativo. Porque a veces nos quedamos solo con esa imagen, ¿verdad? Sí, de lo que está pasando ahí. Y yo lo veo así. Yo incluso he estado tratando de ver con algunos amigos que trabajan en eso. Bueno, incluso es una manera de ver, porque yo sí creo que a los asesores, como en cualquier empresa o en la empresa donde yo he trabajado, uno se fija objetivos al inicio del año y tienen que ser medibles. Y los objetivos son esos, tienen que ser para poder yo evaluar, bueno, qué fue lo que Otto hizo este año. ¿Cómo vamos a trabajar? Porque incluso algunos lo hemos hablado, o sea, si no hay un compromiso y no se están llevando a cabo las cosas de una manera como tiene que ser, con ese compromiso, pues uno tiene que evaluar si las personas pueden seguir o no. No es nada personal, ¿verdad? Como le enseñaron a uno, no es personal, es un tema de trabajo y de compromiso. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a poder decir, bueno, este asesor, ¿qué es lo que han estado trabajando? Bueno, nos hemos dedicado a como dice Otto, a estar en Upala, estamos trabajando en esto, que la gente vea cómo se están haciendo las cosas. Y yo estoy seguro que la parte de la comunicación fundamentalmente nos va a dar a nosotros la posibilidad que por lo menos se evalúe mejor. Porque usualmente la noticia, ¿qué es? Destacar lo malo. Y yo no es que lo critique, pero esa es la naturaleza del negocio de la información. Nunca van a decir, bueno, el asesor tal trabajó hoy. Nunca vas a ver aquí en Noticias Monumental en ninguna noticia decir el asesor trabajó de ayer 12 horas. No, el asesor aquel diputado hizo esta tarea mal hecha. Y ese es el punto. Entonces yo sí creo que nosotros como diputados, por lo menos como fracción, yo sí creo que, y todos deberíamos, porque en eso yo creo que no se trata de que yo quedé muy bien y ustedes no. Yo creo que es una tarea de reforzar la imagen institucional de la Asamblea Legislativa para que los hijos de nosotros no nos digan cómo se le ocurre a usted meterse en eso. No, más bien que digan, mira qué gente, cómo están haciendo bien las cosas. Y ahí yo siento que tenemos un campo, un área de gran oportunidad para desarrollar lo que es la proyección de la Asamblea, y también eso va a hacer que la gente también se ponga más las pilas, ¿verdad? Cuando tengan que estar informando detalladamente de qué es el trabajo que se está llevando a cabo. Voy a robarles unos instantes. Vox Populi, Voz Dei. Dice Tatiana Blandón en Twitter: felicito a estos futuros diputados por el nivel de comunicación asertiva que tienen. Ojalá sea así en la Asamblea Legislativa. Dice Maynor Hernández: tengo una pregunta que después les vamos a contestar. ¿Está en los planes de ustedes analizar los informes de los notables? Dice también Randall Badilla: podrían rescatar algunas recomendaciones de notables. Dice Olman Alpizar: sería bueno que los diputados escuchen al pueblo en referéndum por provincia, según cada tema político. Pero bueno, vamos a habilitar un momento nuestra línea telefónica, como hacemos normalmente en Matices, para que ustedes nos opinen sobre qué le recomiendan ustedes, o para ustedes qué tienen que hacer los nuevos diputados para lograr consensos en la Asamblea Legislativa. ¿Qué tienen que hacer los nuevos diputados? 905-222-0000 para que usted opine o les pregunte a los jefes de fracción futuros que están aquí en cabina. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Carlos Cortés de Lobruca, con Randall. Don Carlos, gracias por llamar, adelante. Sí, ojalá que lo que siempre se presenta como ciudadano y adulto mayor, ojalá que ya estamos hastiados en Costa Rica de tanta hablada y nada es práctico, que yo que recuerde una cantidad de estas asambleas legislativas que es cada 4 años, nunca he visto que en el momento mismo que se hace una asamblea en primera instancia, en la primera sesión, haya alguien y diga que se recuerde que lo que hay que hacer es porque están ahí y el pueblo lo nombró. Gracias, don Carlos, por su opinión esta mañana. 905-222-0000. ¿Qué deberían hacer los nuevos diputados para lograr consensos en la Asamblea Legislativa? Estamos habilitando todas nuestras líneas. 905-222-0000. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Rodrigo. Don Rodrigo, gracias por llamarnos. ¿Le puedo bajar un toquecito al radio? Nosotros le ponemos la señal por el teléfono para que nos oiga por ahí. Adelante.
Ay, se le cortó a don Rodrigo. Tenemos otra llamada telefónica, 905-222-0000. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre, caballero? Rocha de Talamanca, ahí de Sena. ¿Cuál es su nombre, perdón? Rocha de Talamanca. Don Josué, adelante. No, René. Ah, don René Rocha. Don René, adelante. Sí, lo estoy saludando, don Randall, en idioma libre, de Sena. Ajá. De Sena significa cómo están ustedes ahí. Ah, bueno, ve, todos los días se aprende. Muchas gracias por llamarnos. Adelante, don René. Gracias. Bueno, mire, yo estaba escuchando hoy atentamente el programa. Yo soy indígena Bribri de Talamanca. Ajá. Y entonces estoy muy contento porque resulta que, con excepción del movimiento libertario, los demás candidatos en campaña dijeron que iban a apoyar el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Pero nosotros estamos muy preocupados porque casualmente lo que la Asamblea Legislativa está carentes de diálogo, de que realmente nos escuchen a nosotros, ¿verdad? Y entonces el proyecto de ley de desarrollo autónomo tiene más de 20 años de estar ahí en la Asamblea Legislativa. Es un proyecto obsoleto que no fue hecho por nosotros los indígenas, fue hecho por los blancos, con algunos intereses, y nos preocupa porque hemos escuchado que le quieren dar todo el apoyo. Entonces nosotros quisiéramos aprovechar ese espacio para decir a la honorable y honorables señores diputados que están ahí, que por favor, antes de elevar eso a la corriente legislativa, que escuche a los más de 50,000 indígenas que nos hemos opuesto a ese proyecto, pues consideramos que no recoge nuestras inquietudes, que no recoge nuestras aspiraciones como pueblos indígenas que somos 8 grupos étnicos, y que ya tenemos suficientes problemas como para que sigamos peleando entre nosotros, porque ese proyecto lo único que ha traído es escisión y separatismo. Don René, muchas gracias. Sé que ustedes valoran la oportunidad de hablar al aire. Lo que pasa es que la central está llena, así es que vamos a darle la oportunidad a la mayor cantidad de gente. 905-222-0000. Buenas tardes, buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre? Carlos Mora, de San Carlos. Don Carlos, gracias por llamar, adelante. Para preguntarle a don Otto Guevara, ¿por qué tanta oposición para el proyecto ese para la agricultura que está... Banca para el Desarrollo, ¿será? Banca para el Desarrollo. Gracias, don Carlos, ya le vamos a preguntar a don Otto. 905-222-0000. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, caballero? Guillermo de Coronado. Don Guillermo, gracias por llamar, adelante. Mi pregunta es la siguiente para los diputados. ¿Qué van a hacer con un proyecto para todos los costarricenses de que habemos un 35% de trabajadores que no somos profesionales y que ya a los 45 años la sociedad nos va desechando? Gracias, don Guillermo, muy valiosa su consulta a esta hora de la mañana. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenas, ¿aló? Sí, buenas, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Andrés Coto, aquí es de Cervantes de Cartago. Don Andrés, gracias por llamarnos, adelante. Siempre los escucho, aquí estoy trabajando en la agricultura. Ah, bueno, muchas gracias, además es precioso Cervantes, adelante. Sí, aquí estamos. Danta era para consultarle a los señores diputados. ¿Qué políticas tienen ellos para mejorar la agricultura, que fue en su momento una potencia aquí en Costa Rica? Nos generó tanta riqueza con el café y ahorita nos tienen totalmente abandonados. Muchas gracias. Gracias, don Andrés. Un saludo hasta Cervantes. 10 en punto de la mañana, 905-222-0000. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es César González. Es que quisiera mostrarle la siguiente duda que tengo yo. Yo quisiera, como ciudadano costarricense que soy, que todas las labores de todos los diputados se registren vía internet para que sepamos la hora que entra, los proyectos que están aprobados, las horas que han gastado, todo bien explicado, que sea como un proyecto de ley que ellos impulsen. Gracias, don César, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre, caballero? Abraham Venegas, de Guásimo. Don Abraham, gracias por llamarnos, adelante. Vea, yo tengo una inquietud. Hace poco aquí en Guásimo asfaltaron la carretera de Guásimo a Jiménez y es una carretera que estaba en perfectas condiciones. ¿Por qué malgastan tanto la plata? ¿Por qué no aprovechan esa plata para otras carreteras que están definitivamente más dañadas? Gracias, don Abraham, por su consulta esta mañana. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, le habla Carlos Cervantes de aquí de Tibás. Don Carlos, gracias por llamar, adelante. Sí, vea, mi consulta hacia los diputados es que ellos deberían de analizar mejor el caso, como nosotros como empresarios, día a día nos cobran más impuestos, nos lastiman más lo que son municipalidades y demás entes, y realmente el déficit que hay no lo están dejando ir
por la evasión que hay fiscal. No ganan nada con ponerle un alto costo de impuestos a algunos productos cuando realmente hay una evasión grandísima que la gente sabe que entra por medio de Panamá, por medio de otros lados, y el gobierno sabe que esas cosas están, tanto los licores como contrabando en artículos electrónicos, eso. Gracias, don Carlos, por su llamada. Vamos a recibir las últimas dos. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Pedro Ulloa, de La Juela. Don Pedro, gracias por llamar. Adelante. Gracias. Vea, antes estaban hablando de los asesores y de toda la gente que le ayuda a cada diputado. Yo quisiera que expliquen cómo es la forma de elección de esos asesores. Y yo creo que si ellos realmente a conciencia ponen a la gente que realmente está preparada para ser un asesor, van a lograr mucho. Pero si lo hacen por dedillo, por amistad y por argolla, como aquí los últimos años han hecho las cosas, vamos como la tortuga y a un paso lento. Yo quiero que digan cómo van a elegir a sus asesores. Gracias, don Pedro. 905. Bueno, vamos a la última llamada, ya ahí entró a la central. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenas, Guillermo Salas, aquí en Guaycoechea. Don Guillermo, gracias por llamar. Adelante. Sí, mire, una pregunta para don Otto. Él siempre se dedicó a hacer cualquier cantidad de mociones y obstaculizar un montón de proyectos de ley. La pregunta es que si va a seguir en eso mismo, ¿verdad? Gracias. Gracias, don Guillermo. Gracias a todos los que llamaron. Tenemos todavía llamadas en la línea, pero evidentemente vamos a ir a una pausa comercial para regresar a hablar. No podemos responderles a todos específicamente su consulta, pero podemos enrutar la discusión hacia algunos elementos que están puestos sobre la mesa por ustedes. Gracias a don Carlos, a don René, don Carlos Mora, don Guillermo, don Andrés, don César, don Abraham, don Carlos Cervantes, don Pedro y don Guillermo Salas, quienes se tomaron el tiempo de coger su teléfono, llamarnos y brindarnos su opinión. Vamos a la pausa, regresamos por Matices, estamos en vivo en 93.5 FM y por Canal 2, la imagen de la radio. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Estamos en Matices, en nuestro programa de debates y tertulia dura, y dura me refiero a de temas serios y complejos, pero bueno, nuestros oyentes le sumaron un montón de temas a esta mesa, ¿verdad? Nada más yo, para una cosa de orden, quería dejar claro algunos elementos. Por supuesto que yo no pretendo que se pongan de aquí a no soy tan ingenuo de pensar que de aquí vamos a salir consensuados en un montón de temas, pero sí me interesa extraer dos puntos fundamentales de lo que dijeron. En el tema del aumento salarial de los diputados, que don Otto dice es pecata minuta, es cierto, pero la prensa le ha dado mucha importancia por esto, porque, y voy a contar a nuestros oyentes, el salario de los diputados, por no ser funcionarios públicos como el resto de gente, hay una ley que lo que hace es que les aumenta cada 6 meses 5%, así está definido en tiempos en que la inflación normal de este país rondaba los 2 dígitos, entonces digamos que así se acostumbró a hacer el aumento. Es de los 90 esa reforma. Bueno, imagínense. ¿Cuándo se logró controlar la inflación y el aumento, no solo para el sector público, sino para el sector privado? Normalmente es un ajuste, no es un aumento, es un ajuste por costo de la vida, entonces evidentemente el aumento de los diputados quedó muy arriba. En los últimos 4 años, en medio de la última Asamblea Legislativa, se habló de esta polémica. Muchos diputados estuvieron a favor de que los aumentos de los diputados, o el reajuste, a mí me gusta más hablar del reajuste de los diputados, tuviera la misma cantidad por la inflación, para que se reajustara simplemente su costo de la vida. Sin embargo, en los últimos años ningún diputado hizo nada por eso. En los últimos 4, todo el mundo dijo que no estaba de acuerdo, pero nadie hizo nada. Ahora sí surge la discusión en tema de ingreso de la nueva Asamblea Legislativa. Le entendí a doña Emilia, nada más quiero dejarlo claro, que ustedes apoyan que el aumento, bueno, yo no quiero que no haya aumento, lo que quiero es que sea un reajuste justo. Ustedes abogan porque sea el mismo reajuste que se le da al sector público. Don Otto, ¿usted qué le parece? Es reposición de inflación, nada más. Ahí estamos igual. ¿Hay alguna diferencia? Hay una diferencia, y es la discusión que habría que tener. Porque yo soy de la tesis de que efectivamente debiera haber una recuperación del poder adquisitivo. Okay. Y si la inflación fue 1,
Entonces el incremento es de 1. Entonces es un detalle, usted dice que se ajuste por la inflación, doña Emilia dice que se ajuste en el mismo porcentaje que el sector público, que hay una diferencia, pues no son iguales. Don Rafa, ¿ustedes qué opinan? No había escuchado esa propuesta de Don Otto, me parece que es algo que hay que analizar, pero sí, lo hemos conversado, estábamos de acuerdo que fuera con lo del sector público, pero creo que eso también, lo que está hablando Don Otto, pues es algo que hay que considerar. Pienso, hay otra cosa también, y tal vez si me permite, yo creo que el otro día lo conversábamos, cuando se habla de la desigualdad en los ingresos en Costa Rica, el percentil de mayores ingresos, una gran parte, el componente de esos que tienen los mejores ingresos está en el sector público. Sí, así y yo es. creo que nosotros deberíamos, que están fuera de proporción de la realidad económica de Costa Rica, hay ingresos en otros supremos poderes y en instituciones descentralizadas que francamente, es decir, a mí no tengo ningún problema, yo vine aquí a la asamblea a servir, no con ese salario no voy a hacerme de plata ni mucho menos, y creo que yo estoy de acuerdo, tenemos que buscar lo que sea, lo más cualquiera, apoyábamos lo que planteaba doña Emilia, me parece que lo de Don Otto hay que discutirlo, pero eso, estoy de acuerdo que ese no es el punto, debemos verlo, ampliarlo a otros campos, a otros ámbitos del Estado costarricense, en donde sinceramente yo me he dado cuenta y le he pedido a algunos de los asesores que me hagan un estudio de esos, porque yo creo que deberíamos, doña Emilia y don Otto, aprovechar esta circunstancia, ya que hay un enfoque de la población en cuanto a eso. Yo no sé, hay derechos adquiridos y en este país casi no se puede hacer nada porque todo está blindado, pero sin embargo de aquí a futuro, si es que se pueden hacer algunas de estas cosas, nosotros estamos, me parece a mí, en la obligación de ser coherentes, de que lo que es bueno para el ganso sea bueno para la gansa también. Y es que además si no van a tener los diputados ustedes un escándalo cada 6 meses, un escándalo me refiero a toda la prensa preguntándole yo veo que muy rápidamente nosotros, y creo que es el ánimo tanto de don Rafael como de doña Emilia, del mío, aquí hay 24 votos, el que he escuchado de don Gerardo Vargas y todo, llegaron a acuerdos muy rápidos sobre este tema, y entonces cuando digo que es pecata minutos es porque es un tema que podemos pasar muy rápido, entonces tomamos un acuerdo, alteramos el orden del día, lo ubicamos, que se requiere 38 votos para eso, lo ubicamos en una posición, se vota y vámonos, ok, siguiente tema, ¿ves? Es un poco, hay un temita, por ejemplo, reforma del reglamento, que tiene que ver con una pregunta que hizo una persona allá, y que cuando la persona estaba haciendo, yo vi a doña Emilia asintiendo a la preocupación de este radioescucha. No es posible que no quede registrado en las actas cómo vota cada diputado en el plenario o cómo vota cada diputado en una comisión. Yo creo que un principio de rendición de cuentas con la gente que votó por alguien es decir, bueno, aquí están todos estos proyectos, yo voté en contra, voté a favor, en comisión la misma historia, y en los mini plenarios, que son las comisiones con potestad legislativa plena, la misma historia. Aquí lo tenía anotado, nosotros lo hemos hablado, eso me parece una barbaridad. Se viene hablando hace rato, pero nadie hace nada. Hay consenso, entonces bajo esa dinámica, uno podría llegar y decir, bueno, esto ayuda a mejorar la imagen del Congreso. Claro. Y hoy no se vale cuando tenemos la internet, que es gratuita y que podemos poner ahí la rendición de cuentas de cada diputado. Pero por supuesto, entonces muy rápidamente nosotros podemos llegar a un acuerdo sobre algunos proyectos que tienen un valor simbólico. O sea, nuevamente, no vamos a sacar a nadie de la pobreza registrando los votos, pero ayuda a ese clima que queremos construir de rendición de cuentas, transparencia, de cercanía con la gente que votó por nosotros. Y entonces ayuda a mejorar la imagen del Congreso. Si mejora también la imagen del Congreso, obviamente tendremos un poco más de apoyo ciudadano para algunas reformas que tal vez no sean tan populares, que tienen que salir de parte del Congreso, el tema de empleo público que estaba mencionando ahora, Rafael. Pero yo creo que muy rápidamente nosotros podemos identificar algunos temas en los que rápidamente tenemos coincidencia todos, entonces saquémoslo rápidamente. Y ojalá ese tema de los salarios nos pongamos de acuerdo y podamos aprobarlo todos juntos. Pero sí, claro. Wanda le estaba sacando las cuentas de las mayorías de votos. Así va a ser, y eso yo visualizo que va a ser a finales de mayo, que es cuando una vez que ya la dinámica se acomode en las comisiones y todo, y el proyecto, ahora que ver cuál proyecto, hay 3 o 4 que se están presentando. Sí, y entonces aquí vienen nuevamente los egos involucrados, no es mi proyecto, los proyectos del otro y esto y el otro. Bueno, entonces, dejando a un lado el tema de los egos, bueno, todos estamos de acuerdo, bueno, trabajemos el tema de la precisión entre recuperar poder adquisitivo, que es la tesis mía, con el tema de el salario o el incremento que se le da al resto de los
funcionarios públicos, siendo que el diputado no es funcionario público, pero podemos sentarnos a conversar reposadamente sobre eso y buscar ahí cómo afinar la propuesta. Y como dice don Rafa, hay otro tema que es el de los altos salarios del sector público, y a mí me parece que ahí también tenemos que discutirlo, conversarlo, sin lesionar derechos de las personas, pero me parece que hay que poner un alto a los altísimos salarios. Hay funcionarios en este país que ganan 15, 17 millones contra funcionarios que ganan 500,000 colones. Entonces ahí a mí me parece que sí hay que revisar. Y el otro tema yo quisiera agregar aquí, ya lo hablaremos más adelante, es una propuesta que vamos a hacer de proyecto de ley para que se llama transparencia en las compras del Estado, que nos parece que va en esta línea de lo que este país está pidiendo hoy, que es cambio, que es poner las cosas en su lugar, que es más transparencia en la gestión, que es menos corrupción en el sector público, y me parece que ahí nosotros también desde la Asamblea Legislativa tenemos que dar señales claras a lo que la población está ¿En reglamento qué les parece? Porque les va a quedar a ustedes, esta Asamblea Legislativa, lo que resta no va a pasar nada. Estamos de acuerdo, pero el tema del reglamento, igual, este es un tema donde yo he escuchado a mucha gente de la prensa decir, hay que reformar el reglamento, hay que reformar el reglamento. Pero no precisan que, yo estoy de acuerdo que hay que reformar el reglamento. Vea usted que acaba de decir que hay que reformar el reglamento para registrar el voto de cada quien en el plenario. Esa es una reforma del reglamento. Y así podemos identificar diferentes tipos de reforma del reglamento para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Cuáles son las reformas del reglamento que está visualizando el Partido de Acción Ciudadana? Las que están presentadas. ¿Cuáles son las que ve el Partido Unidad Social Cristiana? ¿Cómo la ve cada quien? De ahí sacamos el común denominador. Donde tenemos coincidencias, rápidamente saquemos eso y veamos a ver cómo trabajamos en las que tenemos disenso. Pero lamentablemente nos hemos quedado varados, inclusive en el pasado ha sido imposible avanzar cuando se tienen coincidencias, y eso me parece algo que nosotros no debemos, ese error no lo debemos cometer nosotros. Probablemente eso ocurre porque si querés reformar, digamos, plantead 20 reformas, entonces hay 9 fracciones, hay unos que van a estar en contra de 18 de esas reformas, pero busquemos, yo estoy de acuerdo, esto del voto público y que quede registrado, yo no veo quién estará en contra de eso. O sea, eso es esconder lo que uno está haciendo. Eso me parece, eso lo hemos hablado y lo hemos planteado de una manera muy clara. Hay otros temas, yo creo que en notables, alguien preguntaba eso. Ahí el Poder Ejecutivo debe tener la posibilidad de que se logren votar por lo menos 3 proyectos al año. Las fracciones que se logren llevar a discusión y a votarse, no sé, 12, los proyectos, lo que se defina, un número que se defina ahí. Eso me parece a mí que es fundamental. Son cambios específicos. Es como el tema de los impuestos, como se ha hablado, y bien lo decía don Rodolfo Pisa en la campaña. ¿Por qué fracasan los planes fiscales? Porque quieren meter tantas cosas que tocas tantos intereses que es imposible que haya un consenso en eso. Entonces, yo le digo, qué sé yo, el IVA. El IVA yo creo que es algo que la gente no tendrá, ¿verdad? Me parece que hay un gran consenso en esa parte. La transformación de ventas en IVA, sí. El problema es cuando amplías la base y entonces ahora querés meter una gran cantidad de servicios que hoy no están sujetos a impuestos. Y ahí es donde entonces, empiezan las discusiones. Pero igual, o sea, la dinámica es empezar a buscar coincidencias y trabajar sobre las coincidencias y muy rápidamente. Eso es lo que queremos decirle a la gente. Yo creo que a quienes nos están escuchando y hoy nos están escuchando, a nosotros 3 aquí sentados, jefes de fracción de tres bancadas, es primero que confíen en que vamos a regular el tema del salario de los diputados. Esa es una cosa que me parece que es fundamental. 2, la rendición de cuentas y cómo hacer públicas esas rendiciones de cuentas. Y 3, la eficiencia legislativa sobre los grandes proyectos que este país plantea, y como dicen muy bien ustedes, sobre aquellos proyectos pongámonos de acuerdo en cosas fundamentales y no estemos discutiendo sobre las cosas pequeñas, que es la que no nos permiten a nosotros ponernos de acuerdo. Hay una técnica de administración del tiempo, eso es básico, y hace un cuadrante entre los temas que son urgentes y los importantes. Eso es. Y básicamente entonces uno acomoda el tiempo en esos temas y la idea es que concentremos nuestra atención a aquellos temas que son urgentes e importantes, en primer lugar, eso va en el primer cuadrante, urgentes e importantes. Y por importantes es que tengan un gran impacto en el mayor número de personas. Y entonces, si empezamos a jerarquizar o a dividir la agenda parlamentaria, enfocándonos en aquellos temas, puede ser que duremos mucho parlamentando y negociando y todo, pero el impacto que va a tener en el país la aprobación de un proyecto, de un proyecto importante, eso me parece
que es mejor a dedicarle el tiempo a 100 proyectos que son proyectos chayote. Que además imagínense ustedes el impacto. Eso es. En la opinión pública que hace 4 años, a finales de mayo, se estaba hablando del aumentazo. ¿Verdad? Entonces usted ve la estrategia 4 años después, se está hablando con sus matices de la ley para limitar el aumento del salario de los diputados. ¿Cómo ven el tema de banca para el desarrollo? Que déjenme decirles, yo creo que les va a quedar a ustedes, creo. Pareciera que con la nota que salió hoy en la Nación, ¿verdad? Que del informe de servicios técnicos del 27 de marzo, señalando varias inconstitucionalidades a juicio de quien hace esa investigación en servicios técnicos, bueno, eso requiere prestarle atención a servicios técnicos. No le he leído. No he leído tampoco el texto sobre el cual están discutiendo. Pues básicamente yo parto de la premisa de que ojalá los diputados actuales resuelvan la mayoría de los temas. Me empiezo a ocupar de los temas que a mí en lo personal me interesan a partir del 1 de mayo, que es cuando nosotros asumimos funciones. Yo no tengo mucho criterio en relación con la banca de desarrollo. Sí veo con preocupación de que se ignoren los señalamientos de servicios técnicos, porque un esfuerzo de muchísimos años, finalmente, si se ignora eso, se puede caer en la sala constitucional, y cayéndose en la sala constitucional se habrá tirado por la borda todo ese esfuerzo. Sí, claro, lo que pasa es que el proyecto está muy contaminado. No, y además valga la palabra, está muy contaminado de intereses, y yo como ciudadano prefiero, les juro, que lo vean ustedes a que lo vea la actual asamblea, porque me parece que entraría más limpio a analizar el tema del informe de servicios técnicos y también de los intereses que hay en este proyecto, los intereses privados que hay en Banca para el Desarrollo. El riesgo es que ese proyecto se vaya al archivo, y ahí es donde a mí me da una gran preocupación, porque tenemos una gran deuda con este país, con los sectores agrícolas y con los sectores de pequeños empresarios, de aprobar Banca de Desarrollo. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta lo que está diciendo Servicios Técnicos, sin ninguna duda, y la discusión que en este momento hay. Lo ideal sería que ese proyecto efectivamente sea aprobado ahora y que después se revise algunas pequeñas cosas que ahí no están claras. Ahora, nos va a tocar a nosotros, es muy probable, pero a mí me encantaría que sea uno de los primeros proyectos que se pongan a despacho para discutir en esta primera Asamblea Legislativa. Eso con cualquier diputado que lo ponga a despacho ahí está, pero aquí nosotros podemos comprometer nuestros votos a que un proyecto con la relevancia que tiene Banca del Desarrollo, sumemos los votos para que lo reenviemos hay que hacer una comisión, porque esto lo dictaminó una comisión especial, lo reenviemos, que conformemos una comisión muy rápidamente para reenviarle el proyecto, y se le da un plazo corto para que rinda un informe y que el proyecto mantenga el mismo lugar en el orden del día, en los primeros lugares del orden del día, y con eso podemos resolver este tema en los siguientes meses, para que no se quede ahí para las calendas griegas. Pero nuevamente podemos llegar a un acuerdo sobre eso. Eso es parte de esta dinámica de una Asamblea Legislativa que construye acuerdos rápidamente, manteniendo la importancia del proyecto, pero sin obviar los señalamientos que ahora hace Servicios Técnicos y otros señalamientos que puedan surgir por ahí de camino. Es que no se vale, vea. Ahora nos hablaba un agricultor de Cervantes, que probablemente esté viendo un hermoso volcán Turrialba ahí que no vemos nosotros. Él decía, ¿qué vamos a hacer por el sector agrícola? Y eso es parte de un compromiso, el tema de Banca de Desarrollo con esos sectores que están esperando que se les apruebe un proyecto que les permita a ellos efectivamente tener un crédito que les permita producir de manera más accesible. La plata está ahí, y la plata está ahí, el tema es acceder a esos recursos. Ahí es donde yo digo que tenemos que llegar a acuerdos. Estoy de acuerdo. Ley de pueblos indígenas, efectivamente, es una ley vieja que hay que revisar, que hay que resolver. Cuando yo fui diputado en 98, ya 2002, se discutía. El primer proyecto que me encuentro yo en el orden del día era una ley que había sido presentada anteriormente. Y ahí hay dos grupos de indígenas, unos que están a favor y otros en contra. Este es un tema complejo. Y no solo indígenas, Otto. Yo, que pertenezco a la provincia de Cartago y que he estado en Chirripó arriba, sé la necesidad que ellos tienen de que se les resuelva el tema de la posesión de la tierra. Sí, claro. Pero también dentro de los territorios indígenas, eso ocurre en la zona sur, tenemos sectores blancos pobres, empobrecidos, que también viven dentro de los territorios indígenas y que hay que considerar en una discusión que tenemos que tener. Yo creo que hay que discutir proyectos que se están quedando ahí pegados y que no podemos permitir que Ley de Pueblos Indígenas tenga 12 años en la Asamblea Legislativa. Escuchemos a la gente. Yo creo que aquí una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, y yo no sé si soy muy romántica porque no he llegado ahí, ¿verdad? Es pensar que a la gente tenemos que oírla.
y que tenemos que oír las distintas posturas y efectivamente las posiciones que hay sobre cada uno de estos temas y tomar decisiones nosotros para resolver deudas enormes que tenemos en este país y que yo quisiera irme de la Asamblea Legislativa habiendo resuelto por lo menos 2 o 3. Si me permite, hay una cosa nada más, y por supuesto que este tema de la banca de desarrollo tenemos que entrarle. Yo creo que lo veo con la experiencia que usted ha tenido en esto, veo difícil que tal vez salga ahora, ¿verdad? Sí, me parece que estos servicios técnicos es un, pero me parece que un cañonazo a tu propuesta. Ahora, nada más quería referirme a algo a propósito de lo que dice doña Emilia, escuchar a las personas. Don Guillermo de Coronado hablaba de qué se puede hacer para las personas mayores de 45 años. Uno de los proyectos que nosotros estamos trabajando es un proyecto para incentivos para la contratación de personas menores de 25 años y mayores de 45 o 50 años, en donde se les puede dar algún incentivo, digamos, qué sé yo, que si usted contrata a una persona menor o mayor, tal vez no tengas que pagar INA o IMAS, o, ¿verdad? Para que en la economía las cosas funcionan con incentivos. Nada funciona por buenas... Pueden haber las mejores intenciones, pero sabemos que así funcionan las cosas. Y eso es un proyecto que nosotros sí tenemos, digamos, y lo estamos trabajando para que se pueda lograr eso, porque es una realidad lo que dice don Guillermo. Y queremos y esperamos. Incluyen las mujeres ahí también, por no supuesto, solamente los hombres. Por supuesto, no, ahí es nuestra propuesta laboral. Y podemos ver de qué manera lo trabajamos para que sea del apoyo de todos. Con discapacidad también. ¿Verdad? De hecho, les voy a robar unos segundos para ir a una pausa comercial, porque si no el que me van a archivar es a mí. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Hay 3 temas para que lo vayan pensando que creo que nos quedan aún pendientes. Ahora que hablan de servicios técnicos, me interesa hablar del papel de servicios técnicos, ¿verdad? Que depende del grupo al que le afecte la decisión, sirve o no sirve, ¿verdad? Y que muchas veces podría servir como una alerta antes de que la Sala Constitucional, luego de consulta inclusive, si se manda consulta, se lo traiga bajo una acción de inconstitucionalidad más adelante. Servicios técnicos es una, las recomendaciones de los notables es otra, y finalmente lo que pasará el 1 de mayo, que déjeme decirle, yo estoy muy emocionado de cubrir este 1 de mayo, creo que me emociona más que la elección del 6 de abril. Del 6 de abril. Así que vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros en Matices, ya regresamos. Matices. Los tonos de la actualidad. Que conforman la próxima Asamblea Legislativa, don Otto Guevara, doña Emilia Molina y don Rafael Ortiz. Quería hablar de servicios técnicos. A inicio del año pasado hubo una consulta de constitucionalidad a la Sala Cuarta que tuvo un voto salvado de Ana Virginia Calzada, la entonces presidenta de la Sala, donde ella intentó meter una tesis que al final no tuvo éxito, en el sentido de que solo pudieran firmar las consultas los diputados que habían votado en contra de los proyectos. Ellos sentían que a veces era un doble discurso votar un proyecto y advertir o firmar una consulta. Ese tema es discutible. A lo que quiero llegar es que muchas veces servicios técnicos advierte, ¿verdad? Sí. de los problemas que podría encontrar la Sala, o inclusive que no podría encontrar la Sala, pero que después en una posible acción, ya cuando está en ejecución, una ley se la traiga abajo. Pero depende del grupo al que pertenezca el proyecto, servicios técnicos es bueno o servicios técnicos es malo. Aunque tengo que decirlo con pelos y señas, en el último año servicios técnicos ha sido absolutamente ninguneado. ¿Qué creen ustedes de servicios técnicos que van ustedes para adelante a partir del 1 de mayo en la Asamblea, doña Emilia? Primero las damas aquí. A mí me parece que si existe un departamento de servicios técnicos y ha habido buenas experiencias con este grupo, es un grupo al cual hay que prestarle atención. Si existe como un servicio para nosotros los diputados dentro de la Asamblea Legislativa, aquí no se vale que es que me conviene o no me conviene el proyecto. Hay un dictamen técnico al cual hay que poner atención en cualquier proyecto de ley. Don Otto, bueno, no, yo creo que, si me permite, don Otto, sí, por lo menos la interacción que he tenido a mí, primero que todo, me parece que la señora doña Gloria Valerín es una excelente profesional. En alguna medida, y lo hablábamos ahora en la capacitación que tuvimos el otro día, creo que a ella tal vez, no sé por qué razón, pero los han un poco puesto ahí ninguneado, como dicen. Yo creo que hay profesionales muy, muy valiosos y merecen todo nuestro respeto. Ahí no me parece que nosotros no podemos
dejar que, la palabra lo dice, son servicios técnicos, debe ser algo que debe estar, nos tienen que orientar a los diputados en temas que son eminentemente jurídicos, constitucionales, y no debe teñirse de toda la parte partidista. Servicios técnicos es un departamento en la Asamblea Legislativa que participa generalmente en el proceso de formación de la ley. O sea, siempre se les hace la consulta y ellos emiten un dictamen o un informe en una ley que se está tramitando. Y obviamente con la experiencia que tienen acumulada por allá, los profesionales en derecho que tienen trabajando en ese departamento, e inclusive no solo en derecho, en economía, a veces hacen unos informes económicos muy importantes para que los diputados los tomen en cuenta a la hora de afinar la redacción del texto que pongan a votación final. Me parece que obviar los informes de servicios técnicos lo que hace es casi que llevarnos a que ese esfuerzo por aprobar una ley finalmente se hunda ante una acción de inconstitucionalidad o un contencioso administrativo, etcétera. Sí hay que tomar en cuenta lo que opina Servicios Técnicos. La directora de Servicios Técnicos, doña Gloria Valerín, la subdirectora Natasha Morales, son profesionales del más alto nivel, bastante objetivas en el trabajo que realizan, así que yo en lo personal considero, por lo menos la posición de nosotros en nuestros siguientes 4 años, es darle ese espaldarazo y ese apoyo a Servicios Técnicos y a la jefa y subjefa de ese departamento. En el tema de los notables, que yo voy a incluir un elemento aquí, yo no puedo responsabilizar del archivo completo del proyecto a la Asamblea Legislativa nada más, porque llegaron las recomendaciones de los notables, se archivó el proyecto como tal, pero por lo menos yo creo que también hubo un no muy buen manejo del Ministerio de la Presidencia en si realmente estaban interesados en el manejo que se le dio a las recomendaciones de los notables. Me parece, la semana pasada lo tuvimos aquí el jueves en un programa que titulamos Notablemente Desperdiciados. Estaba aquí la comisión de notables. Todos. Bueno, faltaron 2, don Rodolfo, que estaba fuera del país, y Constantino que tenía una actividad, pero estaba aquí Francisco Antonio Pacheco y el resto. Verán, entonces don Francisco Antonio Pacheco también reprochó la actitud del Ministerio de la Presidencia y dijo que de alguna forma podía maniobrarse mejor mandando proyectos específicos para ir corrigiendo errores que mandar un solo monstruo para corregir toda la institucionalidad del país. ¿Qué les parece? Lo más urgente de lo que señala la notables, pero también que se pueda aprobar rápidamente, doña Emilia. Yo debo confesar que no he leído el informe, entonces no puedo referirme a un informe que no conozco. Y tendré que hacerlo porque me parece que sí es necesario considerar el informe para la tarea legislativa, no tengo la menor duda. Lo que he escuchado, lo he escuchado a través de la prensa, oí el programa que usted tuvo, Randall, lo estoy escuchando por la tarde, porque lo oigo un ratito a veces cuando puedo. Y también escuché lo que la prensa vino haciendo. Sí me parece que no se le ha dado la relevancia que tiene un informe en el cual se invirtieron recursos en este país para hacer este trabajo y que habría que considerarlo. Me parece que en el tema de la caja hay algunas cosas importantes que habría que revisar, pero reitero, no conozco el informe, me gustaría estudiarlo para emitir una opinión con respecto a él. Bueno, y el tema también del sistema parlamentario que permite de alguna forma un mejor balance. Don Otto ha reiterado en este programa en varias ocasiones el sistema presidencialista, centralista, ¿verdad? Y le permite de alguna forma algún balance. Sí, nosotros consideramos que no solo hubo recursos, digamos, económicos involucrados, hubo talento humano de todas las corrientes ideológicas que le dedicaron esa cantidad de horas al país, a buscar consensos y hacerle una propuesta de algunas reformas muy puntuales, eran como 20 reformas muy puntuales a diferentes leyes. Me parece que algo que podríamos hacer los nuevos diputados es, casi que estrenándonos, y nosotros que vamos a participar en esta estructura de jefes de bancada, es buscar una reunión con estos señores, con las personas que participaron en el proceso de elaborar estas propuestas, para que nos hagan a nosotros la presentación. Y de ahí entonces ver qué podemos, qué encuentra terreno fértil en nuestras bancadas. Y entonces igual, si hay consenso en relación con algún tema, de una vez, vamos desagregado, vamos sacando temas de los que ellos propusieron para hacer a nuestro Estado más eficiente, más efectivo, que básicamente eso es lo que se trataba, un poquito el tema de la gobernabilidad. Y creo que también nosotros debiéramos
y es una responsabilidad histórica que creo que tendríamos como futuros diputados, es que una discusión sobre la cual, que se ha venido dando en Costa Rica informalmente hace más de 20 años, finalmente la podamos aterrizar, y es la de valorar si cambiamos nuestro sistema presidencialista a un sistema parlamentario. Ha habido discusión en corrillos, de pasillos, académicos. Yo me acuerdo que hace unos años yo conversé sobre este tema con don Luis Guillermo Solís, hablé con el finado don Rodolfo Cerda sobre el tema, Francisco Antonio Pacheco, Carlos Vargas Pagán, Rodolfo Pisa. Hay personas, Vladimir de la Cruz, personas que están en diferentes lados del espectro ideológico, y todos estos académicos y estudiosos del derecho constitucional, derecho parlamentario, opinan que nosotros nos podría ir mejor con un sistema parlamentario. Yo quisiera por lo menos formalizar la discusión. No sé si al final de cuentas vamos a llegar a esa conclusión, pero sí, esa discusión que han dado desperdigada, yo creo que la Asamblea Legislativa es el foro natural para ese tipo de discusiones. Bueno, nosotros, a mucha honra, nuestro candidato es un notable, ¿verdad? Es don Rodolfo Pisa. Y por supuesto que aquí lo tenía, uno de los temas fundamentales que nosotros estaríamos presentando, lo dividimos en 13 segmentos fundamentales. No tanto el parlamentario, creo que no, por lo que nos ha explicado Rodolfo, y hemos tenido conversaciones con él en esto bastante amplias, es llevarlo a un sistema semipresidencial, que tiene que ver con todo el nombramiento del ministro de la presidencia, que debe tener aprobación legislativa, o por lo menos con un plazo de aprobación. De igual manera la censura, lo que es el gabinete. También hay una parte fundamental que yo siempre he creído en eso. De hecho hice una tesis cuando estaba estudiando sobre la ampliación de la representación legislativa, a que se dé por, digamos, en ciertas áreas del país, pasarlo de un sistema provincial, pero que también tenga una representación nacional. Una distrital y nacional mixta. Exactamente. Después la comparecencia arreglada y periódica del ministro de la presidencia. Esto es más bien llevarlo, yo creo, tal vez quizás pasarlo de una sola vez a un sistema parlamentario puede ser muy rudo, pero hay, digamos, aquí propuestas muy concretas que yo creo que me parece muy bien que lo podamos discutir y ver qué tiene, pero son puntuales para llevarlo a una cuestión semipresidencial, en el sentido de que yo creo que doña Emilia van en lo que hemos hablado hoy, y me parece donde hemos tenido una absoluta concordancia, que es en el tema de la rendición de cuentas. Que los funcionarios, y yo creo que este país lo que quiere es eso, la falta de credibilidad en la clase política pasa por un tema de rendición de cuentas. Aquí me preguntaba, y ahora no quiero terminar sin contestarle a don Pedro Ulloa de la capital del mundo de Alajuela, de cómo se escogen los asesores. Quiero contestarle sobre eso. Del reglamento legislativo hay cosas muy puntuales que están innotables, que es por ejemplo el plazo para la aprobación de leyes del Poder Ejecutivo, que tenga esas 3 por lo menos leyes que se tengan que discutir y que se lleven a votación. El plazo para aprobación de leyes de fracciones legislativas puede ser 1 o 2 al año. El uso de la palabra por diputado, yo creo que ¿quién no va a estar de acuerdo en que le pongamos un cierto límite a eso para que las cosas se puedan discutir? Tiempo de votación de las leyes. Exactamente. No pueden esperar 20 años. Y igualmente con la construcción del orden del día. Así que nosotros sí llevamos una agenda, una propuesta en ese sentido, y creo que si nos sentamos igual, como lo hablábamos antes, con la voluntad, y aquí yo voy a salir muy positivo porque veo que incluso que puedan haber diferencias de carácter ideológico en un momento dado, yo siento que, y me alienta mucho de ver eso, que hay puntos específicos que nosotros podemos sacar adelante. Así que yo sí creo que el que falló aquí fue el gobierno, y que si no estaba en México, no escuché ese programa, pero si lo hizo don Francisco Antonio Pacheco, que fue el que encargaron de eso, yo siento que esa comisión, y si mal no recuerdo, fue en un 1 de mayo que se planteó la necesidad de eso por el tema de la gobernabilidad, y sonó muy lindo y parecía que iba a ser eso, pero no sé quién no le dio el seguimiento, pero yo apuntaría este tema del manejo de los notables como otro de los grandes fracasos, con todo respeto del gobierno. Hay un elemento que usó, una frase que dijo Francisco Antonio Pacheco aquí, que a mí me asustó. Dijo, con este tema, y se lo dijo a sus compañeros notables, tal como lo sospechábamos, esta Asamblea Legislativa no tiene la altura para discutir temas tan profundos, ¿verdad? A mí lo que me asustó es esto. Si hay un órgano en el país donde está representado casi el 100% de los votos, es
la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Donde está la soberanía popular delegada. Soberano. Entonces uno jamás esperaría que alguien le diga que la Asamblea Legislativa, estaba hablando de la saliente, que no tenía la altura para discutir, entonces ¿dónde? ¿Verdad? No también hay una gran responsabilidad del Poder Ejecutivo, porque en este momento uno no puede ignorar que la bancada legislativa más numerosa es la del partido de gobierno. Sí. Además, ellos tienen el control de las sesiones extraordinarias desde el 1 de diciembre hasta la fecha. Ellos podían, con un manejo desde Casa Presidencial, hacer una negociación con los actores relevantes de los otros partidos y entonces darle aire a estos proyectos, no matarlo, dejarlo para que, si no le querían entrar, que al menos nos lo dejaran a nosotros, etcétera. Entonces, sí, pues, ahí hay un mal manejo de parte del Poder Ejecutivo, concuerdo con Rafael en pero ese volvemos sentido. a lo mismo, si uno presenta todo el gran sí, no paquete, es decir, es casi que... Sí, estamos claros, hay que desagregarlo. Hay que desagregarlo. Y el otro tema es nosotros, perdón, Randall, sí, como Asamblea Legislativa, o sea, está claro que una vez que el bipartidismo se rompe en este país, hay una asamblea con muchos actores y con muchos partidos. Sí. Y eso nos obliga a discutir sobre cómo vean el problema con el reglamento legislativo. Un reglamento que no está permitiendo que se haga una discusión mucho más amplia. Entonces a mí me parece que ahí las propuestas que don Rafa nos ha planteado y que están en el informe de los notables deben ser consideradas a la luz de la realidad de lo que es hoy la representación en la Asamblea. Voy a meterles un gol. En la historia de los últimos gobiernos hay ministros de la presidencia muy fuertes y ministros de la presidencia muy débiles, ¿verdad? Creo, es mi opinión, y no estoy en noticiero, así que puedo hablar libremente, que este ministro de la presidencia no ha sido muy fuerte. No. ¿Qué ha pasado desapercibido? Totalmente, sí. O sea, ustedes, la verdad. De hecho, inclusive cuando estuvo Francisco Chacón, de ministro de Comunicación, creo que nosotros como bancada de Movimiento Libertario teníamos una mayor comunicación con Francisco Chacón que con el ministro de Presidencia. Entonces él ejercía una función como el ministro de Presidencia, pero indudablemente en esta administración doña Laura no ha acertado en el escogimiento de su ministro de Presidencia. ¿Con quién prefiere? ¿Con un ministro de Presidencia fuerte o un ministro de Presidencia más débil? Aquí habría que ver qué entiende uno por fuerte y débil. Yo lo que busco, vamos, yo como jefe de bancada de un partido político que está en la oposición, yo lo que busco es un ministro de Presidencia que le dedique tiempo a la Asamblea Legislativa, esté concentrado o concentrada en la construcción de consensos con todos los actores en la Asamblea Legislativa. Tiene que estar negociando, conversando permanentemente para ver de qué manera impulsa la agenda. A mí cuando me dicen que el Poder Ejecutivo veta proyectos, para mí es inconcebible. ¿Cómo veta proyectos? ¿Cómo permitió que la bancada oficialista participara en poner sus votos a un proyecto que de todas maneras ellos iban a vetar? Sí. Eso nunca debió haber pasado ese primer filtro. Eso lo que demuestra es que tenemos a un ministerio de la presidencia que no ha estado pendiente de la agenda parlamentaria y de la conversación y comunicación permanente que tiene que tener un ministro de presidencia con cada uno de los jefes de bancada y los referentes. Inclusive puede ser que haya personas, ahora mencionaba Rafael, estaba mencionando a Rodolfo Pisa como un referente o una persona que tienen ellos muy cercana a quien consultan. Bueno, entonces ministro de presidencia tiene que tener una relación con una persona que tiene un nivel de influencia sobre alguno o algunos o todos los diputados del Partido de Unidad Social Cristiana. Y así con los diferentes actores. Un José María Villalta, yo no sé si tenga o no tenga algún ascendente sobre los diputados del Partido Frente Amplio. Si los tuviera, bueno, el ministro de Presidencia también tiene que tener canales de comunicación con esos otros actores políticos que tal vez no están metidos en el día a día, pero que de alguna forma su opinión es relevante para formar el criterio de su bancada. Pero tiene que estar permanentemente conversando con los diputados de todas las bancadas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no se trata ni de débil ni de fuerte, Randall, con todo respeto. Me parece que aquí se trata de alguien que esté ahí, incluso que físicamente vaya, venga, hable por teléfono, llame. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si empezamos esta conversación hablando de que ojalá nos pongamos de acuerdo y tengamos consensos y discusión permanente en la Asamblea Legislativa entre nosotros, me parece que la relación del ministro de la Presidencia con las bancadas y de las bancadas con el ministro de la Presidencia es fundamental. Es una manera de ponernos de acuerdo en todos los temas. De hecho, doña Emilia, me refería a fuerte y débil en su presencia, digamos, no en la presencia, en la presencia
presencia hable con... Pero es fuerte en presencia. Sí. Pero en todo Eso caso, adicionalmente, vamos a un escenario donde todo apunta a que don Guillermo Solís va a ser el próximo presidente del país. Sí. Con una bancada, digamos, de las bancadas más pequeñas en la historia, bancada oficialista, en la historia reciente de Costa Rica. Eso también lleva al futuro presidente Guillermo Solís a tender puentes con todos los diferentes actores políticos y sociales. Entonces, la única manera de gobernar con este multipartidismo es con una gran vocación hacia el diálogo y a la negociación política. Bueno, nos quedan 3 minutos de programa y como todos estuvieron en debates aquí en la cabina, entonces le voy a dar 1 minuto a cada uno. Ahora sí vamos tipo debate presidencial. Quiero preguntarles del 1 de mayo. En los 3 minutos. En un minuto. En un minuto. Don Otto, ¿por dónde se inclina usted para el 1 de mayo? Nosotros, esta decisión de bancada la vamos a tomar en los últimos 15 días del mes de abril. Estamos esperando la conversación con el Partido de Liberación Nacional. No hemos conversado. Ahora que don Rafael llegó de México, nos vamos a sentar a conversar con don Rafael. No hemos conversado con don Rafael sobre el tema. Y luego también está pendiente de conversar con Gerardo Vargas del Frente Amplio. Ya he conversado con Mario Redondo, he conversado con Abelino Esquivel. Tuve una conversación inicial, pero muy preliminar, con Henry Mora. Doña Emilia tuvo una conversación con la subjefa de nosotros, con Carmen Quesada. Vamos a conversar mucho y por la experiencia de otros años, esto es algo que se va a resolver muy cerquita el 1 de mayo. Don Rafael, ¿cómo ven el 1 de mayo? No, yo lo veo que debe integrarse de una manera con la multipartidista. Yo creo que casualmente en línea con esto que estamos hablando del diálogo, de la nueva realidad política, debe ser un directorio que integre la mayor cantidad de partidos políticos. Debe darse una consideración también, por lo menos hacia doña Emilia. Nosotros vamos a escuchar los planteamientos que tienen, si ellos fueran los que ganan las elecciones, pero debe integrarse de una manera en que represente la mayor cantidad de partidos y si algunos son más pequeños, que ellos también tengan su representación. Solo así el oficialismo le parece mejor, independientemente que sea el PAC o Liberación, cualquiera que gane. Podría ser. Lo que sí pienso que no debe ser un tema que sea manejado específicamente por un solo partido, debe tener una multirepresentación. Debemos evitar caer en bloques. Yo creo que si vamos a hacer un bloque, pasarle por encima a otro, no comenzamos bien. Yo creo que debe tener una representación, ojalá de todos los partidos. Yo sé que ustedes han estado en un tema, están en una elección con Liberación, debe haber un diálogo, tienen que hacer un esfuerzo para que también estén ahí representados, ¿verdad? Hay 2 escenarios, uno antes del 6 de abril y otro después del 6 de abril, sin ninguna duda. ¿Sí? Y eso nos colocará a nosotros como fracción oficialista o no, pero que nos obliga, efectivamente, como Otto lo decía, somos una fracción de 13 diputados, 12 que funcionan, más uno que no sabemos qué va a pasar, pero que en principio tenemos ahí 13 diputados. Hemos estado conversando con todos, queremos conversar con todos, incluso esta semana tenemos una cita con don Juan Luis Jiménez Zúcar de Liberación Nacional. Como bien dice don Otto, ya nos acercamos, ya conversamos, hemos conversado con los compañeros de la Unidad Social Cristiana. Hoy ya sabemos que don Rafa es su jefe de fracción y ya podemos conversar más formalmente. También lo hemos hecho con el Frente Amplio, lo hemos hecho con compañeros de los sectores cristianos, con don Mario Redondo nos hemos sentado, con don Oscar López nos hemos sentado. Estamos tratando de conversar con todos porque nos parece que tenemos que llegar a consensos y a diálogos, y yo estoy de acuerdo en que tenemos que pensar en un directorio legislativo que tenga representación de los sectores que quieran participar dentro de ese directorio legislativo. Gracias por venir hoy, se nos acabó el tiempo. Yo espero verlo, de verdad, y vamos a producir el programa antes del 1 de mayo otra vez para hablar del nuevo escenario. Pero gracias por estar aquí. Con mucho gusto. A todos, don Rafa, doña Emilia, don Otto. Muchas gracias. Invitarlos a ustedes. Sigue la segunda emisión de Noticia Monumental. Hay información muy importante el día de hoy, nacional e internacional. Vamos a tener una entrevista en vivo con un analista internacional para hablar sobre la situación de las Coreas. Recordemos que anoche, hora tica, de mañana, hora coreana, se dio un intercambio de disparos entre Corea del Norte y Corea del Sur en alta mar, muy cerca, en el Mar Amarillo, muy cerca de la frontera común entre ambos países. Esto ha aumentado la tensión por allá, además la renuncia del primer ministro francés esta mañana. Vamos a tener el análisis en vivo. Mañana estaremos en Matices nuevamente a las 9 de la mañana con un tema muy importante que les damos a conocer mañana. Gracias por acompañarnos, feliz tarde. Matices,
Los tonos de la actualidad.